¿Son estos los presupuestos que necesita España? Este es el debate que les proponemos esta noche en La 1, en el canal 24 Horas y el canal internacional de Televisión Española. Este espacio de servicio público solo tiene un objetivo: entender la realidad, y eso lo conseguimos cada semana reuniendo a algunos de los que más saben del asunto que tratamos. Hoy contamos con Antonio Gallego, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, con Pedro Saura, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda en el Congreso, con Yolanda Gómez, jefa de Economía de ABC, subdirectora, con Arsenio Escolar, director de 20 Minutos, con Toni Roldán, miembro del equipo económico de Ciudadanos, y con Alberto Montero, responsable del programa económico de Podemos. Mire, yo creo que para definir unas cuentas públicas sanas son importantes tres variables. La primera son los ingresos, la segunda son los gastos y la tercera es el crecimiento económico. En ingresos, pues lo decía el señor Escolar, tienen un agujero esencialmente de 20.000 millones. En gastos recortan donde no es necesario, exactamente lo contrario, con muy poca sensibilidad social, 5.000 millones en políticas sociales, y en cambio no recortan en duplicidades burocráticas y en la hipertrofia de administraciones públicas que tenemos. Y finalmente en crecimiento no ofrece un modelo económico de futuro de ningún tipo, no hacen ninguna reformas ni ningún proyecto para eso. Señor Montero. Yo creo que son unos presupuestos poco creíbles, que comprometen de forma poco democrática al gobierno que salga de las urnas, y en tercer lugar creo que son unos presupuestos que no ponen el foco en el centro principal o en el principal problema de la economía española, que no es tanto el déficit público en estos momentos, sino que es la elevadísima tasa de desempleo. Bueno, ahora profundizamos en todos estos análisis, pero antes los datos. Dos fotografías sobre las cuentas que se acaban de aprobar. Buena parte de los 352.000 millones de euros de los presupuestos para el próximo año van a parar a las pensiones. Son 38 de cada 100 euros, casi un 3% más que este año. Las transferencias al resto de administraciones públicas y los servicios generales suman algo más de 80.000 millones. Se reduce el dinero destinado al pago de la deuda y a las prestaciones por desempleo. Aumenta la inversión pública un 0,9% y crecen también las partidas destinadas a sanidad, educación y cultura. Por el contrario, desciende la dotación para agricultura, para infraestructuras, industria y energía. Los ingresos no financieros, la recaudación vía impuestos, va a superar el próximo año, según las previsiones, los 190.000 millones de euros. A través de los tributos directos como el IRPF, el impuesto sobre la renta, y el de sociedades llegarán más de 104.000 millones de euros. En IVA e impuestos especiales el Estado recaudará casi 87.000 millones de euros, según las previsiones. El ingreso por estos dos impuestos indirectos sube, por lo tanto, casi un 5%, según las estimaciones del Gobierno. ¿Son estos los presupuestos que necesita España? Bueno, vamos a ver. Nosotros cuando accedimos al gobierno a finales de 2011, España estaba, que el crecimiento era negativo del 0,6. España caía. España venía de haber destruido 3,5 millones de empleos. La prima de riesgo el día antes de que accediera Mariano Rajoy a la Moncloa, antes de ganar las elecciones, era 421 puntos. El déficit público estaba en el 9%. Las exportaciones no chutaban como tenían que chutar. Y el resto de indicadores macroeconómicos estaban realmente en esa línea, mal. Lo que nos deja también el Partido Popular y su política económica, además de la desigualdad, además de un empleo que se crea muy precario, un empleo que hay muchísimos jóvenes que reciben un sueldo de 400 euros, de 300 euros, son trabajadores pobres. Lo que le quiero decir es que lo que nos deja el Partido Popular, además de pobreza y desigualdad, es una deuda de 350.000 millones de euros más de la que había en aquel momento. Señor Roldán. Mire, o sea, a mí que se congratule ahora el Partido Popular de crecer me parece casi una broma. Tenemos un mercado laboral absolutamente desestructurado, tenemos 22% de desempleo, tenemos 7 millones de personas que viven en pobreza laboral, que van enlazando contratos porque ofrecen un modelo de economía que básicamente se sustenta en la precariedad, y además no han hecho, y han tenido la oportunidad de hacerlo, y desgraciadamente no lo han hecho, en 4 años han tenido a su favor una mayoría absoluta, han tenido a su favor las políticas monetarias del Banco Central Europeo, han tenido a su favor un momento de crisis para cambiar las cosas. No han cambiado absolutamente nada. Han hecho recortes y no han hecho ninguna reforma estructural de las que necesita el país. Y este presupuesto es un reflejo de eso. No apuestan ni por educación, ni apuestan por innovación, ni apuestan por los trabajadores que no tienen empleo. Se nos puede acusar de cualquier cosa. Se nos puede acusar de cualquier cosa, pero de no haber hecho reformas estructurales
señor Popular, Gallego, el Partido Popular tiene la tendencia habitual a confundir dos cuestiones que son esencialmente distintas, que una cosa es hacer leyes y otra cosa es hacer reformas. Ustedes se creen que pasando leyes se mejoran las cosas. Se han hecho reformas, se han hecho modificaciones presupuestarias. Escucha un segundo. Reformas estructurales y cambiar el modelo de crecimiento del país requiere muchas cosas que ustedes no han hecho. En algún sitio que nunca lo habéis hecho, ya me darás la razón. Hablemos de economía y no distraigamos. Mire, necesita invertir en educación, necesita cambiar un mercado laboral absolutamente anómalo en el que sufren 7 millones de cambios legislativos para hacer todo eso. Dígame qué ofrece. Hemos hecho reforma laboral, ¿Qué modelo de crecimiento? Reforma educativa, la va a defender usted aquí. Sí, claro. Dígame qué modelo de crecimiento ofrece el Partido Popular. Señor Escolar, señora Gómez, sí que me gustaría lanzar una pregunta. Señor Escolar, Izquierda Unida... Doble turno, por favor. Bueno, ha consumido ya varios. Yo creo que usted, con todos los dobles turnos que ha tenido a lo largo de la historia del debate, no sucede nada si en este debate... Vale, sí, hoy no. Izquierda Unida dice que son restrictivos, el Partido Socialista dice que son electoralistas. Claro, pues es una incoherencia. Tu pregunta, ¿de dónde Julio? cojean? Si cojean de algún lado, Tu ¿no? pregunta, Julio. ¿Son los presupuestos que necesita España? En mi opinión, no. Son los presupuestos que necesitaba el Partido Popular para convertir los presupuestos de su 5º año de gobierno, porque tendremos que recordarlo, es el 5º presupuesto que hace. Una cosa, en mi opinión, anómala. Luego hablaremos de todo esto. Sí. Son claramente electoralistas y nada más que eso, son un gran acto de campaña electoral. O sea, yo en el año 2011, 2012, entonces redactora jefa de Economía de ABC, ahora soy subdirectora, ya no soy jefa de Economía. Hemos corregido sobre la marcha, sí, pero eso que jefa no soy ya, que 2 puestos no tengo. Bueno, en aquella época, todas las noticias que llevan ABC, todos los informes de bancos de inversión, de agencias de rating, del Fondo Monetario Internacional, todo era un caos. Yo entraba a las reuniones de redacción con el director, con los jefes de área, y lo que te decían es que hay hoy en la sección de sucesos, porque aquello era un drama. Nadie se fiaba de España. Todos los informes, como os digo, eran no invertir aquí, esto es un desastre. Lo que llega ahora, y llega del Fondo Monetario Internacional, y llega de la Comisión Europea, aunque de vez en cuando nos digan hay que ir un poquito más allá, y llega de bancos de inversión, y llega de prácticamente todas las instituciones internacionales, es que España se ha convertido en un lugar fiable para invertir. No va a haber demanda. Es decir, esa apuesta por incrementar la desigualdad. Pero tú con 5 millones de parados, si te pones a subir salarios, dejas fuera del mercado a todo el mundo. Es la ley de la oferta y la demanda. El modelo de sociedad de la derecha española es justamente ser competitivo por la vía de hacer unos salarios muy bajos. Claro, y si tienes 5 millones de parados, tienes 5 millones de parados y los que trabajan que ganen eso no tiene futuro. Esto es lo que estamos diciendo, que no hay un modelo moderno de crecimiento para la economía española. Esta noche va a ser una noche difícil, ¿eh? Hablan de indicadores macroeconómicos que deben ser las únicas personas que los leen. O sea, escuche, yo creo que tienen razón. Ha mejorado un poquito la situación, pero para tener un modelo de crecimiento en el futuro no ha cambiado ni los desequilibrios externos que tenemos de competitividad, ni hay mejoras de productividad de ningún tipo. Están apostando por el mismo modelo económico que fracasó y que nos llevó a la crisis. ¿Basado en qué? Basado exactamente en trabajo barato y basado en los mismos sectores que nos llevaron a la crisis. Señor no Montero, hay ni un solo indicador que nos diga que hemos cambiado de modelo Señor productivo. Montero, brevemente y avanzamos. Muy brevemente. Es cierto que se está recuperando la economía en términos macroeconómicos. Eso nadie lo puede poner en duda, porque si utilizamos las mismas estadísticas de Eurostat para decir que estamos peor en desigualdad, no podemos poner en cuestión las estadísticas de Eurostat para decir que no somos los campeones de Europa en tasas de crecimiento, que Reino Unido precisamente no es que sea un país despreciable dentro de la Unión Europea y que podemos compararnos perfectamente con ellos. Igual también con Suecia. Apunte una cosa por los éxitos que se han tirado respecto al mercado laboral. Hay 3, disculpe, solo un dato muy sencillo que creo que es importante, precisamente cuando se hablan de éxitos. Hay 3,2 millones de personas que llevan más de un año sin trabajar y no hay ni una sola apuesta por cambiar las políticas de formación, por cambiar las políticas activas de empleo, por ofrecer una oportunidad para toda esa gente para que vuelva a reengancharse a la economía. Señor Gallego, brevemente, que nos tenemos que ir a Bruselas. Vamos a ver, mira, los últimos datos de la Comisión Europea, por ejemplo, en materia de empleo, están aquí. Aquí salen todos los países, incluidos Estonia y estos que nos preocupan tanto, ¿no? El Ejecutivo ha elaborado los presupuestos para 2016 con un objetivo del déficit del 4,2% del PIB para este año y del 2,8% para el próximo año. La Comisión Europea es menos optimista, prevé un déficit del 4,5% para 2015 y un punto menos en 2016. El otro dato macroeconómico fundamental
para los presupuestos es la deuda. En agosto superaba el billón de euros, en 97,4% del Producto Interior Bruto. La previsión del Gobierno para 2015 es del 98,7% del PIB. Saludamos a Lorenzo Bernardo de Quirós, a Moisés Martín Carretero. Buenas noches. Muy buenas noches. Dentro de unos minutos estaremos con ustedes. Antes, una pregunta que lanzo a los 6 invitados que ya están en plena batalla dialéctica. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bruselas? ¿Se ha confundido el comisario francés? ¿Ha exagerado por motivos electoralistas? ¿Su juicio está respaldado por los datos? Mire usted, a mí, si queremos hablar de datos, me parece que es muy evidente. El Gobierno se va a desviar, lo ha dicho la Comisión Europea, son 0,7 puntos de PIB, del 2,8 al 3,5, lo dijo primero la Agencia Fiscal Independiente, y nosotros también hicimos un papel y lo publicamos antes de que lo dijera la Comisión. Y le voy a enseñar este papelito porque hablábamos de datos. Entonces, aquí, esto es donde hay el agujero más grande, son los ingresos por la seguridad social. Y es muy sencillo de entender. En vez de hablar de miles de millones, voy a hablar en números planos para que se entienda. Aquí estábamos, a final de 2014, en 97, ¿de acuerdo? En los primeros 7 meses del año de 2015, digo, por datos, ha subido a un 1% los ingresos por la seguridad social. El Partido Popular espera que lleguen a 117, con lo cual se imagina un crecimiento que es 10 veces mayor, es simplemente inalcanzable. No sé si se ve en la cámara claramente, sí, porque es bastante evidente. Entonces, déjeme que diga una cosa más. Eso es enormemente irresponsable, porque el Gobierno que venga después se tendrá que comer un marrón muy grande. Es un ajuste fiscal que tendremos que hacer después los que vengamos. Y ellos han querido aprobarlo ahora por razones evidentemente electorales y nos dejan un problema muy grande. Con lo cual, el argumento del PP único que les quedaba, que era tener un poquito de credibilidad en la cuestión económica, se desvía absolutamente de las... Por alusiones, brevemente, por favor. Sí, gracias. No, es que, insisto, es que el argumento son 500.000 nuevos cotizantes cada año. Crecimiento, el primer país de los grandes de Europa en crecimiento económico. Es que no lo digo yo, es que lo dice la OCDE. Lo dice la OCDE. Es que yo le traigo mañana el documento del Banco de España. Bueno, ya está claro que sí. La cotización es al 0,7. ¿Qué quiere decir? Que el empleo es de muy mala calidad. Lo que estamos escuchando estos días a todos ustedes con el programa electoral es más gasto público, más gasto público, más gasto público, alguno más reducción de impuestos, con lo cual está... No, hemos dicho priorizar. Hemos hablado de priorizar el gasto. El Partido Popular propone dejar de invertir dinero en los parados, son 5.000 millones, más o menos el recorte que proponen, y en cambio están encantados con mantener las diputaciones abiertas, con mantener todos los gastos en administraciones hipertrofiadas, con mantener una burocracia donde tienen digamos, establishment de amigos instalados. Yo creo que hay que ser un poquito más ambicioso y priorizar en lo que queremos para el país. Si lo que queremos es mantener a nuestros amigos del partido con un trabajo, es una cosa. Si lo que queremos es un modelo de crecimiento futuro, quizás deberíamos replantearlo. Si hablamos de eso, sí, no existe ningún caso en el que sea posible reducir la desigualdad en año y medio después de haber tenido una tasa de destrucción, de tasa de reducción de 4 millones y medio de pesos. Añadimos más cosas. Y entonces, ¿es usted capaz de hacer un análisis rápido de la situación? Intentarlo. Sobre los tipos de interés de la deuda, que el Partido Popular se congratula tanto, es evidente porque ha bajado la prima en toda la periferia europea, que no se debe a sus esfuerzos, sino al esfuerzo del Banco Central Europeo. En cualquier caso, en 2016, en septiembre, se va a terminar la barra libre del Banco Central Europeo, con lo cual pasa un poco como lo que decía antes. El Partido Popular tiene la tendencia a quedarse un poquito quietito, dejar que el tiempo pase a ver si salimos. Aquí lo que pasa es que nos vamos a enfrentar otra vez a un gran problema. Al Partido Popular, como ya es después de las elecciones, no le preocupa demasiado. Pero déjeme que hable un segundo de propuestas, porque creo que es interesante. Aquí la gente se critica mucho, yo creo que es interesante hablar de alguna cosa positiva. ¿En qué hubiera invertido Ciudadanos si hubiéramos estado en el gobierno? Pues, y esto es algo en lo que coinciden el Partido Popular y el Partido Socialista, en cambiar profundamente nuestro injusto mercado laboral, que sistemáticamente no viene de la reforma. Disculpa un segundo, no viene. Disculpa un segundo que termine. Llevas mucho rato hablando. Es más de derecha. Eso es un argumento muy profundo. Si quieres, señor moderador, la tendencia del señor a el drama del mercado laboral español, sí, el complemento salarial. Déjame que le ponga un ejemplo del complemento salarial. Un autónomo que ahora está ganando 8.500 euros al año,
con el complemento salarial pasaría a ganar 10.800. ¿Sabe que con el complemento salarial bueno, si a usted le parece eso de derechas... Tenemos unos presupuestos que han sido aprobados previamente para evitar que el instrumento político y económico, el primer año de la legislatura, sea puesto al servicio de esas preferencias que puede ser. No es muy serio ni particularmente democrático aprobar un presupuesto un mes y medio o 2 meses antes de las elecciones. A mí simplemente no me parece serio. Las preferencias después de las elecciones de los votantes españoles se verán reflejadas después y entonces elegiremos el tipo de presupuesto que queremos entre todos, no un presupuesto que insiste en reproducir un modelo absolutamente fracasado de crecimiento y que además, increíblemente, deja un agujero de 20.000 millones. No es serio. Volviendo a lo de antes, precisamente me hace gracia que citara este artículo porque termina el artículo diciendo, no, mira, es que hay un problema esencial que es el que nos falta solucionar en España y por lo que España tiene el mercado laboral más anómalo de Europa. No es que estemos un poquito mal, es que llevamos desde el año 80... Ha habido 3 veces en las que hemos estado por encima del 20% de paro. Y ahora, en la recuperación estupenda que pinta el gobierno del Partido Popular, tenemos una creación de empleo basada en la absoluta precariedad. En un 90% de los nuevos empleos, como decía el señor Escolar, son precarios. Entonces, si ese es el modelo que le sirve al PP, no estamos de acuerdo. El PP y Ciudadanos nos plantean una salida de la crisis incrementando la desigualdad. ¿Puedo dar un pequeño es una alusión anterior, la similitud entre los dos grandes partidos. Durante los, creo que son 45 trimestres que han estado en el gobierno del Partido Socialista, la tasa de paro media ha sido el 17,8%. Durante los, 80 trimestres el Partido Popular, 80 trimestres el Partido Socialista y 45 el Partido Popular. Es exactamente la misma tasa de paro media. 17,7%. Exactamente la misma. Gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión hoy particularmente intenso, este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hemos escuchado 9 voces, 9 de las que más saben de este asunto. Queda ahora, como siempre, la más importante, la suya. Buenas noches.